¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un producto que a simple vista no parece tanto que sea vintage, pero la verdad sí lo es. Estamos hablando de una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Realistic. El modelo correcto es Micro 18. Esta grabadora de voz es en formato micro cassette, así es que vamos a tener que utilizar estos pequeños casetitos. Ok, no importa el número, siempre y cuando sean micro cassettes, todos son compatibles. Ok, también se recomienda tener un limpiador de cassette, bueno, de microcassette, para periódicamente hacerle su respectiva limpieza a los cabezales, como por ejemplo lo es este de la marca Panasonic Head Cleaner. Es un microcassette. Todo esto lo pueden encontrar por internet. Ok, si es que tienen dispositivos de cassette, es altamente recomendable hacer limpieza a los cabezales. Ok, bueno, en este video vamos a dejarlo bien registrado, cómo funciona este dispositivo, qué podemos hacer, todas sus características y desde luego pues hacer las grabaciones pertinentes. ¿Ok? Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, compartan, comenten y desde luego apoyen con un like. ¿Ok? Y activen las notificaciones para no perderse nada. ¿Ok? Bueno, entonces vamos primeramente con lo estético, lo físico. ¿Ok? El dispositivo, para su año de fabricación, que ahorita se los voy a mencionar, es aproximado el año de fabricación. Está bastante bien. No, no está en malas condiciones. Está todavía muy bien. Esta soga es de tela. ¿Ok? Es de tela tipo agujeta. ¿Ok? Está bastante bien. Por dentro, ahí está, todo muy bien. Sus botoncitos muy curiosos, todo. Tiene lo que es salida y entrada para audífonos respectivamente. Salida y entrada para micrófono. Ambos de 3.5 milímetros. Este es el micrófono integrado. Así como también el indicador LED para cuando uno está pues operando el equipo o realizando alguna grabación. Simplemente al ver el foquito, el LED rojo, bueno, significa que está en funcionamiento el equipo. Ok, en este otro extremo tenemos lo que es una entrada para adaptador de corriente directa, que en este caso vamos a echarle un vistazo aquí a las polaridades y es centro positivo, masa negativa. Este ya es como el tipo pues moderno, porque antes era al revés, de 3 volts. Ok, por ejemplo, si ustedes no quieren gastar o tanto en pilas, pueden comprar un adaptador de corriente directa en cualquier electrónica y lo ajustan precisamente a la polaridad que acabo de mencionar, al voltaje que son 3 volts en directa, y listo. Ya con eso van a poder disfrutar o hacer grabaciones sin preocuparse por pilas. Ok, ¿qué más? Trae su contador de cinta, que es reseteable. Es contador mecánico a 3 dígitos reseteable. Vamos a hacerle acercamiento y ven que ya hay unos números aquí, unos dígitos. Vamos a presionarla y lo vamos a dejar en ceros. Ok, la flechita de aquí arriba indica hacia qué lado es el playback, de izquierda a derecha. Ok, ahí está micro 18, dos velocidades, que por cierto están acá abajo, bueno, acá arriba. La de 2.4, que es la estándar, y la 1.2, que es velocidad lenta. Ok, el único detalle que tiene este dispositivo es que no le funciona la grabación activada por voz. Ok, por ejemplo, aquí en la parte inferior tiene lo que es un interruptor, y este sirve para activar ese sistema. Sensibilidad baja, que es la posición en medio. Sensibilidad alta, que es ya
pues una detección extrema o la máxima. Tú lo pones a grabar y si existen ruidos alrededor, alguna fuente de sonido, el equipo va a comenzar a capturar, va a comenzar a grabar. Ok, solamente que en este caso pues no está respondiendo. Aquí en su posición que está actualmente se encuentra desaplicado o fuera de servicio lo que es el Voice Activated System. Ok, pero pues bueno, ¿en qué época salió este dispositivo? Porque dije que iba a mencionar más o menos su fecha. Eh, de acuerdo a la información encontrada por internet, este dispositivo salió a finales de los 80s. Estamos hablando 1988 a 1990 aproximadamente. Anteriormente aquí en el canal presentamos una grabadora de voz muy parecida, pero en color negro. ¿Ok? Si puedo les voy a compartir el enlace en la descripción para que vayan a ver ese video también. ¿Ok? La única diferencia entre este modelo y el otro, que es el Micro 10, es prácticamente que este pues traía la habilidad de poder grabar con la detección de sonidos o de voz, y el otro no tiene ese sistema. El otro tiene que ser grabación manual, pero este pues sí venía con esa función. Lamentablemente pues ya por el tiempo, por X cuestión, ya no está respondiendo. Así es que todo lo vamos a hacer de forma manual. Ok, y como segundo detalle, no es falla, pero menciono las condiciones. La tapita de pilas pues no viene, lamentablemente no viene la tapita de pilas. Creo que es la misma condición del anterior, también salió sin tapita de pilas. Ok, así es que pues bueno, al final vamos a mostrar aquí el compartimiento que está en óptimas condiciones. Ok, control del volumen del tipo perilla. Ok, así ahorita está al mínimo, acá mínimo, máximo. Ok, y otra cuestión agradable de esta grabadora de voz es que vamos a poder adelantar o regresar durante la reproducción. Ok, sin necesidad de detener la cinta, regresar, parar y otra vez playback. Ok, es como que pones playback y estás adelantando para buscar, por ejemplo, cierta grabación en el cassette y no estar tanto moviendo los botones. Ok, asimismo, un solo toque al rec y va a comenzar a grabar siempre y cuando tenga un cassette insertado. Ok, este botón no baja por sí solo hasta que tenga un cassette insertado. Ok, bueno, entonces quedando entendido todo lo anterior, vamos a hacer la primera prueba de grabación y vamos a utilizar, pues sí, vamos a utilizar este cassette de Sony MC60. Algunos pueden ser MC30, MC90, etcétera, no importa, siempre y cuando sean microcassettes, son compatibles. ¿Dónde se pueden encontrar los microcassettes? Por internet. Ok, vamos a insertarlo así porque la cinta corre de izquierda a derecha. Ok, ok, volumen al mínimo. Ok, vamos a adelantar, está adelantando, regresamos, ahí está. Ok, entonces vamos a hacer nuestra primera prueba de grabación y vamos a estar a una distancia aproximadamente 45 centímetros con respecto al micrófono integrado. Okay. Obviamente entre más cercano estés de la fuente de sonido, mejores van a ser los resultados de grabación. Ok, entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic Micro 18. Es una prueba de grabación manual. Su sistema de grabación activado por voz está fuera de servicio. Sin embargo, estamos haciendo la primera prueba de grabación de forma manual a una distancia aproximadamente de 45 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Otra cuestión que se me pasó a decir es de que este modelo no tiene botón de pausa. Es curioso porque pues tiene otras funciones, pero la pausa no la tiene.
Así es que si quieres como que hacer una pausa no lo vas a poder hacer, tiene que ser a fuerzas stop, ok. Vamos a regresar, ok, y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Vamos a máximo, vamos a dejarlo como a la mitad más o menos y ahorita lo vamos a ir subiendo. Playback. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic, micro 18, es una prueba de grabación manual. Su sistema de grabación activado por voz está fuera de servicio. Sin embargo, estamos haciendo la primera prueba de grabación de forma manual a una distancia aproximadamente de 45 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Es la... Estamos adelantando. Regresamos. A una distancia aproximadamente de 45 centímetros con la primera prueba de... 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic, micro 18, es una prueba de grabación manual. Su sistema de grabación activado por voz está fuera de servicio. Sin embargo, estamos haciendo la primera prueba de grabación de forma manual a una distancia aproximadamente de 45 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Es la primera. Ok. Cuando le dimos playback en el primer intento, se escuchó la cinta un poquito como distorsionado, pero es lo mismo de que estos equipos hay que hay que tenerlos en constante uso, ya que pues si no los usas de repente pues sus bandas ahora sí como que se entumen y ya no tienen lo mismo, ok. Pero bueno, ya lo escuchamos, grabó muy bien, se escucha muy bien. Y por ejemplo, si el altavoz, que esto sucede muy a menudo, los altavoces de grabadoras de voz no son los mismos altavoces de radiograbadoras, sino que son altavoces básicos, elementales para lo que es pues simplemente escuchar grabaciones, conversaciones, ¿ok? Son altavoces básicos. Entonces, si tú por ejemplo quieres escuchar a mayor detalle alguna grabación, entonces vas a tenerte que conectar un cable de 3.5 milímetros aquí donde dice ear, aquí y conectarlo a un sistema de bocinas externo que tenga pues entrada de audio, y de esa forma vas a apreciar mejor. Más adelante lo vamos a hacer esa prueba, ok. Bueno, vamos a hacer una segunda prueba, ok. Vamos a activar aquí supuestamente el sensor de voz y lo vamos a poner al máximo. Ahí está, sensibilidad alta. Se supone que un toque a rec avanza un poquito, se detiene y cuando detecta un sonido comienza otra vez a grabar por sí solo, deja de escucharse ese sonido, se autodetiene y así va a estar cada vez que detecte sonidos, ok. Vamos a darle rec. Ok, ahí sigue grabando, no se detiene. Vamos a hacer la segunda prueba de grabación. Ok, segunda prueba de grabación 32321, grabadora de voz Realistic Micro 18. Segunda prueba con el sensor de detección de voz activado. Ok, distancia aproximadamente 45 centímetros. 32321, finalizando ahora. ¿Ah? Ya nos dio una pequeña sorpresa. Ok. Ok, vamos a hablar un poquito de... Ay, no, ya me detectó la voz otra vez. Miren, voy a hacer acercamiento. Ahí, por ejemplo, como no... Estoy hablando aquí cerca de la videocámara. Como no detecta sonidos, está sin funcionar. Ahí ya detectó, porque ya hablé un poquito más fuerte. Ok.
Ah, ok, muy bien, perfecto. Y ahí está la luz LED. Ahorita se va a apagar. Hola, hola. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1. Grabando, grabando. Tercera prueba de grabación. Sensor de detección de voz. Confirmado que está funcionando perfecto. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba. Ok, vamos a detenerlo. Bueno, le voy a cambiar aquí la sensibilidad. Vamos a ponerle la sensibilidad baja. Ok, ahí se detuvo. Cuando eliges la sensibilidad baja, tendrías que hablar más fuerte o que el sonido sea muy intenso para poder que lo detecte. Hola, hola. Cuarta prueba de grabación. Sensor de detección de voz. Sensibilidad baja. 3, 2, 3, 2, 1. Equipo micro 18. Que bueno, fuera de cámaras ya me había tomado el pelo de que no funcionaba el sensor, pero en realidad lo que estoy percibiendo es de que su sensor es bastante sensible. Incluso en nivel bajo de sensibilidad está muy bien. Tiene muy buena sensibilidad. Finalizamos ahora. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Ok. De repente los aparatos te engañan, como me pasó en mi caso. Ok, vamos a escuchar todo corrido la grabación. Vamos a escuchar la primera grabación y el resto de las grabaciones que se hizo. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, equipo Realistic, micro 18. Es una prueba de grabación manual. Su sistema de grabación activado por voz está fuera de servicio. Sin embargo, estamos haciendo la primera prueba de grabación de forma manual a una distancia aproximadamente de 45 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Cuando es la primera... Ok, ahí sigue grabando, no se detiene. Vamos a hacer la segunda prueba de grabación. Ok. Segunda prueba de grabación 3, 2, 3, 2, 1. Grabadora de voz Realistic micro 18. Segunda prueba con el sensor de detección de voz activado. Ok. Distancia aproximadamente 45 centímetros. 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Ya nos dio una pequeña sorpresa. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Ya me detectó la voz otra vez. Voy a hacer el acercamiento. Sin funcionar. Ahí ya detectó, porque ya hablé un poquito más fuerte. Ok. Ok, muy bien, perfecto. Y ahí está la luz LED. Ahorita se va a apagar. Hola. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1. Grabando. Tercera prueba de grabación. Sensor de detección de voz confirmado que está funcionando perfecto. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba. Ok, vamos a detenerlo. Bueno, le voy a cambiar aquí la sensibilidad. Vamos a ponerle la sensibilidad
baja. Ahí se detuvo. Cuando eliges la sensibilidad baja, tendrías que hablar más fuerte o que el sonido sea muy intenso para poder que lo detecte. Ahora, cuarta prueba de grabación, sensor de detección de voz, sensibilidad baja, 32321, equipo micro 18, que bueno, fuera de cámaras ya me había tomado el pelo de que no funcionaba el sensor, pero en realidad lo que estoy percibiendo es de que su sensor es bastante sensible, incluso en nivel bajo de sensibilidad está muy bien, tiene muy buena sensibilidad. Realizamos ahora. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo todo. Listo, vamos a desactivar el sensor de detección de voz. Toda la izquierda ahí está desactivado. La velocidad, vamos a reproducir un poquito, velocidad muy lento. 3, 2, 3. Joystick, micro 18. Igual. Su sistema de grabación. Ok. Listo, muy bien. Ok. Pues bueno. Por lo visto, este dispositivo está funcionando bastante bien. Muy bien. Ok. Considerando que fue lanzado al mercado a finales de los 80s e inicios de los 90s, pues bueno, ya estamos hablando de más de 30 años de antigüedad y todavía sigue registrando audio, sigue reproduciendo. Este equipo nunca ha sido reparado, ¿ok? Así tal cual como lo están observando, nunca ha sido reparado. Solamente se le aplicó limpieza externa y pues la limpieza en seco, aprovechando que tenemos este cassette para que no tenga pues inconveniente en reproducir las cintas. Ok, entonces confirmo que el sensor de detección de voz está funcionando. Sistema, bueno, en sensibilidad alta las grabaciones son un poquito más brillantes, más agudas, y en sensibilidad baja se escucha un poquito más grave, no tan brillante el asunto. Aún así pues está bien. Al final de la grabación se alcanzó a escuchar un poquito como que el zumbidito del motor, posiblemente, no sé, pero aún así sí se logra identificar bien lo que se está hablando, lo que se está conversando. Ok, pues bueno, este equipo está funcionando muy bien. Vamos a quitar aquí las pilas, que son un par de recargables, y vamos a ver el compartimento de las pilas. Miren, el clásico listón de que con este tiraba las pilas. Vamos a ver los terminales. Ahí están, más de 30 años y las terminales están súper bien. Pueden ver también acá que están excelentes. Lástima que el equipo no salió con tapita, pero la verdad está bastante bien este equipo de Realistic. Y pues bueno, si a alguien le interesa este equipo, vayan al apartado de la descripción, ahí van a encontrar un enlace directo a nuestra tienda en línea, donde van a encontrar más productos que probablemente les pueda interesar, y pues quien quiera adquirirlo, ahí está disponible. Ok, así es que llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles mucho su atención. Espero les haya gustado el video. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Saludos a todos mis amigos, muchas gracias a la gente que nos escribe de diversas partes del mundo. Gracias por sus comentarios y gracias a la gente que siempre está al pendiente de los nuevos videos. Yo soy Gus Walker y les deseo que pasen un excelente día. Gracias, bye bye.